Hermanos, pues ya les extrañamos aquí en este templo. En realidad siempre es un poco diferente y distinto estarle hablando a la cámara que estarle hablando a personas. Es difícil, pero bueno, ahora es como tenemos que ministrar en este tiempo y sabremos que un día nos volveremos a ver todos juntos, hermanos. Reciban un abrazo desde aquí, de su servidor, de mi parte. Estamos orando por ustedes, hermanos, y estamos también intercediendo por nuestro país. Bien, hermanos, yo quisiera comenzar esta mañana en esta reflexión de la palabra de Dios con esta pregunta. ¿Cuántas veces has pensado que Dios no escucha tu oración? ¿Cuántas veces has pensado que Dios no responde a tus oraciones? ¿Cuántas veces has pensado esto en tu vida? Por la simple razón de que pues no ves una respuesta clara a tus peticiones. Pides y pides y no recibes lo que pides, no recibes respuesta. Santiago nos va a decir en su capítulo 4, versículo 3, que una de las razones por las cuales no recibimos lo que pedimos es porque pedimos mal, es porque pedimos con malos propósitos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando pedimos por algo bueno? ¿Qué pasa cuando pedimos con buenas intenciones? ¿Qué pasa cuando pedimos esas cosas tan necesarias para la vida? Como por ejemplo ahora que estamos pidiendo porque Dios detenga la pandemia. ¿Qué pasa cuando hacemos esta clase de peticiones y que aún así pareciera que Dios no responde a nuestras súplicas? Que aún así pareciera que Dios no nos está escuchando. Eso es parte del asunto que yo quiero tratar el día de hoy, mis hermanos. Nosotros como iglesia, desde que inició la pandemia por el coronavirus, empezamos con unas reuniones virtuales, videollamadas a las 8 de la noche a través de Zoom, en la cual estamos orando unos por otros y también estamos orando por nuestro país. Y ahora, con el motivo de la Semana Santa, también hubo una invitación a que participáramos en un ayuno de 72 horas. Así que yo considero que precisamente este momento en el cual de alguna manera estamos siendo orillados por Dios para que oremos, para que hablemos con Él, nos da la oportunidad de hablar sobre aspectos importantes sobre la oración. Es por esa razón que a partir de hoy, de este domingo, iniciaremos una serie de sermones que tendrán que ver con la oración como tema principal. Y a través de estos sermones trataré de responder varias de esas preguntas que surgen acerca de esta disciplina cristiana. Espero, hermanos, espero que al final de esta serie nuestra comprensión de la oración sea mayor. Porque a través del tiempo ha habido muchas ideas extrañas acerca de la oración en el mundo evangélico. Hablaremos, por ejemplo, sobre cuál es la actitud correcta al orar, sobre si la oración puede hacer que Dios cambie de opinión, sobre esa práctica que es muy nueva en las iglesias evangélicas de declarar o de decretar algo para recibirlo. Hablaremos sobre si Dios responde todas las peticiones y otros temas más. Así que espero, hermanos, que mientras estemos sin poder reunirnos aquí presencialmente, por lo menos podamos conectarnos a través del internet para que podamos juntos crecer en este conocimiento de la palabra de Dios. Y precisamente la predicación de esta mañana tiene que ver con eso, ¿verdad? En alguna ocasión los discípulos de Jesús se le acercaron a Él y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Así se va a llamar la serie, enséñanos a orar. Y esta primera predicación se llama Arrepiéntete, arrepentimiento. Hace tiempo, hermanos, llegó a mis manos un video de al menos 5 mandatarios o presidentes de diversas naciones de América Latina, donde ellos están haciendo un llamado a sus naciones a que oren por el coronavirus. Y siempre que me llega algo a mí, así un video o una información por internet afirmando cierta cosa, lo primero que hago es ponerme a investigar. Me pongo a investigar si es verdad lo que dice aquel video, si es verdad lo que dice aquella publicación, para tener una idea más concreta de lo que realmente está queriendo transmitir aquella persona. Entonces me puse a investigar acerca de este video en el que estos 5 presidentes están pidiendo o están diciendo que el único que nos puede ayudar en este tiempo es Dios. Y lo que me di cuenta al hacer mi investigación es que es verdad. Este video es verdad. Es verdad que hay 5 mandatarios de aquí a América Latina que han hecho esta petición a sus pueblos, que oren porque el único que nos puede ayudar es Dios. Pero tristemente, cuando estaba yo haciendo esta investigación, me di cuenta de 2 cosas. De la primera cosa que me di cuenta es que los escépticos o los ateos
se estaban burlando de estos presidentes. Estaban burlándose porque ellos ponían su confianza en Dios. La segunda cosa que observé, hermanos, es que de los 5 presidentes, solamente uno de ellos hizo mención de la necesidad del arrepentimiento. Y hizo mención solamente porque mencionó ahí 2 de Crónicas 7:14, que seguramente usted lo conoce. Dice la palabra de Dios ahí: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios: si mi pueblo se humilla y me busca sinceramente, entonces yo voy a restaurarlos. Pero tiene que haber un arrepentimiento sincero. Los otros mandatarios solamente dijeron cosas como: no importa la religión, no importa el credo ahorita, lo que necesitamos es que todos estemos juntos, así que todos pongámonos a clamar a Dios, porque solamente Él nos puede ayudar. Y en cierto sentido tienen razón. En cierto sentido tienen razón, porque nosotros como pueblo de Dios sabemos que el único que puede ayudarnos, no solamente en esta crisis, es verdad que en esta crisis Dios nos puede ayudar, pero nosotros como pueblo de Dios sabemos que el único que nos puede ayudar en todo momento, y no solamente en las crisis, es Dios. Es por esa razón que nosotros, los cristianos, le oramos a Dios en las crisis, pero también cuando no hay crisis. Nosotros lo buscamos todos los días, porque sabemos que nuestras vidas por completo dependen de Él, nos vaya bien o nos vaya mal. Pero aquí está el detalle, mis amados hermanos. Aquí está lo que quiero yo explicar en este día. Quiero que ustedes sean confrontados por la palabra de Dios. Quiero que veamos esta verdad. La enseñanza de toda la Biblia nos muestra que no solamente es necesario orar a Dios para que cumpla nuestras peticiones. No solamente es necesario abrir la boca y hablar con Él. Para que Dios nos escuche, la oración debe ir acompañada de arrepentimiento. Es bien importante que toda oración que se haga a Dios tenga arrepentimiento. Y esta es una enseñanza que, como les digo, aparece en toda la Biblia, pero especialmente hay un grupo de libros en los cuales esta enseñanza es clara. Son los libros proféticos. En los libros proféticos, los profetas denunciaron tantos pecados del pueblo de Dios, y ellos le echaban en cara al pueblo de Dios que mucha de su religión era una religión vacía. Le ofrecían a Dios sacrificios, iban marchando por ahí haciendo grandes eventos, grandes fiestas, porque iban a hacerle un sacrificio a Dios, pero en sus vidas había pecado. Y los profetas denunciaban enérgicamente esta actitud. Ellos decían: esos sacrificios delante de Dios no son nada, no significan nada. Tú puedes darle a Dios la ofrenda más grande del mundo, pero si tu vida está llena de pecado, Dios no acepta esa clase de sacrificios. Y quiero llevarlos, hermanos, al libro de Isaías, en el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 10 en adelante. Solamente voy a leer el versículo 10 y de ahí me voy a brincar al versículo 15. Isaías capítulo 1, del versículo 10 al versículo 19, pero solamente voy a leer el 10, y luego me brinco del 15 hasta el 19. Síganme ahí, hermanos. De todos modos, la palabra de Dios va a aparecer en sus pantallas, y si no, ustedes búsquenla en su Biblia. Dice ahí la palabra de Dios, versículo 10: escuchen al Señor, líderes de Sodoma. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Versículo 15: cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Gracias, Dios. Gracias, bendito Padre, porque tú nos has orillado a esta situación. Tú nos has llevado, Señor, a reconocer
que te necesitamos. Tanto es así que inclusive algunos presidentes se han dado cuenta de la necesidad que tiene todo el mundo de buscarte a ti. Gracias, Padre, porque tú nos has orillado a orar más como iglesia. Señor, ayúdanos a orar en la actitud correcta. Háblanos, Padre, por este pasaje. Trae luz y entendimiento a nuestra mente. Cambia, Señor, nuestras prácticas. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a lo que dice tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos hable en esta mañana. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos ayude a interpretar tu palabra. Y que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, cuando comenzamos a leer el libro de Isaías, aquí estamos en el capítulo 1, pero comenzamos en el versículo 1, es bien claro el mensaje que dice ahí, que esta predicación, esta profecía, estaba dirigida especialmente al pueblo de Dios. Vean lo que dice Isaías 1:1. Estas son las visiones que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén durante los años en que Usías, Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. Estas son las visiones que tuvo Isaías acerca de Judá y de Jerusalén. Nos queda claro entonces que el mensaje del libro de Isaías, su primer destinatario era el pueblo de Dios. Su primer destinatario era el pueblo de Judá. O sea que este libro está dirigido para el pueblo de Judá. Pero acabamos de leer en el versículo 10 de este mismo capítulo que está diciendo ahí Isaías, escuchen ustedes, escuchen al Señor, líderes de Sodoma, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Entonces aquí surge una pregunta, ¿por qué si Isaías está siendo dirigido al pueblo de Dios, a Judá, de pronto Isaías dice, escuchen ustedes, líderes de Sodoma, escuchen ustedes, pueblo de Gomorra? ¿Por qué Isaías diría esto? Cada vez que nosotros escuchamos el nombre de Sodoma y Gomorra, seguramente a su mente se viene la imagen de aquella historia que aparece en Génesis capítulo 18 y 19, de aquella ciudad que Dios destruyó con fuego y azufre que cayó del cielo. Y digo que seguramente se acordará de esta historia porque es una historia muy popular, es una historia que conocemos, que inclusive cuando van saliendo de Sodoma y Gomorra, la esposa de Lot voltea y se queda convertida en una estatua de sal. Entonces cada vez que escuchamos estas palabras, la ciudad de Sodoma y Gomorra, la ciudad de Sodoma y Gomorra, viene a nuestra mente esta historia. La historia cuando Dios destruye estas ciudades por su pecado y envía lluvia del cielo, pero cae fuego y cae azufre y destruye a toda esa nación. Pero Isaías no puede estarse refiriendo a esa ciudad que ya Dios destruyó, porque Isaías fue escrito 1200 años después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Porque Isaías diría que está hablándole al pueblo de Judá y de pronto dice, escuchen esto, líderes de Sodoma, escuchen esto, pueblo de Gomorra. ¿Por qué haría esto Isaías? Bueno, de esta manera podemos aprender un poco acerca de cómo funciona el lenguaje profético. Los profetas utilizaban muchas imágenes para enseñar al pueblo alguna verdad. En este caso, lo que está haciendo Isaías es que se está refiriendo al pueblo de Dios, al pueblo de Judá, como un pueblo que en las prácticas era muy parecido al pueblo de Sodoma y de Gomorra. En otras palabras, no había distinción entre lo que estaba haciendo el pueblo de Dios 1200 años después a lo que hizo el pueblo de Sodoma y Gomorra cuando el Señor los destruyó. En algunas versiones, esto es señalado, en algunas versiones de la Biblia esto es señalado porque ponen los nombres de Sodoma y Gomorra entre comillas, para que se den cuenta de que no se está refiriendo al pueblo de Sodoma y Gomorra literal, sino que está utilizando la imagen del pueblo de Sodoma y Gomorra para referirse ahora al pueblo de Dios, porque se comportan como los de Sodoma y Gomorra. Isaías hace esto para que nosotros, los que estamos leyendo, nos demos cuenta de hasta dónde había aumentado la maldad del pueblo de Dios. Era tanto la maldad del pueblo de Dios que Isaías se puede referir a ellos como Sodoma y Gomorra. Por esa razón, Dios había determinado que el castigo que merecía el pueblo de Israel, ahora 1200 años después, el castigo que merece el pueblo de Dios, Judá o Israel, es ser llevado cautivo por los babilonios, porque sus pecados eran tantos como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Por esa razón Dios decide castigar a su pueblo. Y Dios sabía, mis amados hermanos, Dios sabía que en cuanto ellos empezaran a ver el juicio de Dios que venía a través de Babilonia al llevarse los cautivos, que en cuanto ellos vieran esto, iban a comenzar a clamar a Dios.
Pero Dios les dice aquí en este pasaje, yo no puedo escucharlos a ustedes. Yo no puedo escucharlos hasta que no se arrepientan. Dios no puede escuchar al pueblo de Israel por su pecado. No puede escucharlos porque ellos no tienen un deseo de arrepentirse. Lo cual me lleva al primer punto de este mensaje, mis amados hermanos. Debemos arrepentirnos, fíjese bien, debemos arrepentirnos porque Dios mira el interior del ser humano. Dios sabe lo que está pasando en tu corazón. Dice la palabra de Dios y en el versículo 15 de este primer capítulo, cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé. En el contexto judío, hermanos, levantar las manos, o como dice la Reina Valera del 60, extender las manos hacia el cielo para orar, significa que se está haciendo una oración para pedirle ayuda a Dios. Significa que se está clamando a Dios porque hay una profunda necesidad. Generalmente el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ellos oraban en dirección hacia Jerusalén, hacia donde estaba el templo en Jerusalén. Porque cuando Salomón oró en la dedicación del templo, ahí en Crónicas y en Reyes, Salomón les dijo, precisamente, dijo, Señor, por favor escucha la petición de tu pueblo cuando ellos oren dirigiéndose hacia este lugar. En cualquier lugar que ellos estén, que ellos se inclinen y oren a ti apuntando hacia Jerusalén. Por esa razón el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, cada vez que oraban, se inclinaban siempre hacia Jerusalén, apuntando hacia el templo precisamente. Entonces aquí cuando Isaías está mencionando, cuando levanten las manos para orar, quiere que hagamos esta conexión con lo que Salomón había orado cuando dedicó el templo a Dios. Ahora quiero que vayamos a esa oración de Salomón, porque vamos a encontrar en esa oración cosas bien interesantes que tienen que ver precisamente con el tema de hoy y con la actualidad de los tiempos que vivimos. Dice la palabra de Dios, ahí en 2 de Crónicas, capítulo 6, del versículo 28 en adelante. Esta es la ocasión cuando Salomón termina de construir el templo a Dios, ese templo que era tan hermoso, que estaba recubierto por dentro de oro, que tenía varias construcciones de marfil. Ese hermoso templo que Salomón le había construido a Dios, le hace una dedicación una vez que concluye esta construcción y hace una oración ahí en 2 de Crónicas capítulo 6 y voy a leer desde el versículo 28 nada más. La oración es bastante larga, pero quiero que me sigan con su vista. Dice ahí la palabra de Dios y Salomón está orando, si hay hambre en la tierra, y fíjense lo que va a decir, o pestes, si hay hambre en la tierra o pestes, epidemias, pandemias, lo que estamos viviendo el día de hoy, en aquel tiempo ya estaba pasando también. Y Salomón está orando, si hay hambre en la tierra, o pestes, o plagas en los cultivos, o ataques de langostas u orugas, o si los enemigos de tu pueblo invaden el territorio y sitian las ciudades, cualquiera que sea el desastre o la enfermedad que ocurra, fíjese lo que dice Salomón, si luego tu pueblo Israel ora por sus dificultades con las manos levantadas hacia este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y perdona. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones. Y Salomón remata con esto, porque solamente tú conoces el corazón del ser humano. Versículo 36. Si ellos pecan contra ti y permites que sus enemigos los conquisten y los lleven cautivos a una tierra extranjera, lo que estamos viendo aquí en Isaías, que es lo que va a pasar. Sin embargo, versículo 37, tal vez en esa tierra donde ellos estén desterrados, se vuelvan a ti, fíjese, arrepentidos y oren así. Hemos pecado, hemos hecho lo malo y hemos actuado de manera perversa. Si ellos se vuelven a ti con todo el corazón y con todo el alma en la tierra en que estén cautivos y oran, versículo 39, oye entonces sus oraciones y sus peticiones desde el cielo donde vives y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Salomón, cuando hace esta oración de dedicación, le está pidiendo a Dios, si tu pueblo cuando ora levanta las manos en dirección hacia Jerusalén, en dirección hacia donde está tu santo templo, escucha su petición y perdónalos. Pero Salomón da la razón en los versículos del 36 en adelante. Salomón va a decir, Señor, perdónalos
si ellos se vuelven arrepentidos de todo corazón y oran con toda el alma. Isaías está diciendo aquí que Dios no puede escuchar la oración de los que levantan las manos porque no se arrepienten. Esa es la razón por la que Dios no puede escuchar esas peticiones. La razón por la cual en Isaías Dios dice que aunque levanten las manos para orar, no los va a mirar. Y aunque oren mucho y pueden repetir muchas oraciones y pueden orar días enteros, Dios no los va a escuchar. Y no los va a escuchar porque Dios no solamente ve esa manifestación externa de religiosidad, sino que Dios, cuando estamos orando, mis amados hermanos, observa el corazón con el que estás orando a Dios. Dios observa el interior. Y Dios no puede contestar la oración de una persona que no confiesa su pecado, de una persona que guarda en su corazón esta perversidad que hay, simplemente porque este pecado genera una barrera entre Dios y nosotros los seres humanos. Tú puedes hacer muchas oraciones. Tú puedes hacer oraciones muy largas, cargadas de mucho lenguaje religioso. Oh, soberano Señor que estás en el cielo y en la tierra. Tú puedes orar a Dios de esta manera, con un lenguaje religioso muy profundo, que pueden impresionar a muchas personas. Pero muchas de esas oraciones no pasan ni del techo. Los hombres, nosotros como seres humanos, podemos conmovernos con esta clase de oraciones, pero Dios no, porque Dios ve el interior. En lo exterior, en las apariencias, en lo que está fuera de nosotros, cualquiera de nosotros puede aparentar ser buenos cristianos. Cualquiera de nosotros puede aparentar ser íntegro. Pero realmente ser íntegro, ser verdaderamente rectos delante de Dios, no es algo que se manifiesta en el público, no es algo que se manifiesta cuando los demás nos están viendo. Ser una persona íntegra de corazón, ser una persona recta, ser una persona que no le encubre a Dios pecado, es algo que se demuestra en la soledad, donde nadie más puede vernos o mirarnos, donde nadie más puede admirarnos. No es en lo público donde tienes que demostrar religiosidad y supuesto temor a Dios. Es en lo privado, es en lo secreto, donde tienes que ser recto delante de Dios. En el Salmo 101, versículo 2, David dice: viviré con integridad en mi propio hogar. Charles Spurgeon, un predicador de Londres del siglo XIX, dijo una vez: lo que somos en la casa es lo que realmente somos. Y yo diría, lo que somos en la soledad, cuando nadie más me está viendo, es lo que realmente somos. Y tiene razón Charles Spurgeon. Tiene razón, hermanos, porque en el templo todos somos cristianos ejemplares. En el templo todo mundo es santo, en el templo todo mundo es perfecto, en el templo todo mundo sonríe y no pasa nada en la vida. Pero en el trabajo, en la escuela, en la casa, como que de pronto hay áreas de nuestra vida en las que consideramos que Dios no nos ve. Es triste esto, ¿no? Pero pensamos que Dios no nos ve simplemente porque no hay un hermano cristiano que también me está viendo. Y como no hay nadie más que me esté viendo, pensamos que tampoco Dios me está viendo. Tendemos de alguna manera a creer que Dios no nos ve. Nos engañamos con esto. Pero negar que Dios nos ve, es negar uno de sus atributos, mis hermanos. Es negar que Dios es un Dios omnisciente y omnipresente, que todo lo ve, todo lo sabe y está en todo lugar. Quizá alguno de nosotros pudiera pensar: bueno, se supone que Dios ya nos perdonó de todos nuestros pecados cuando nos salvó. Se supone que nos perdonó de nuestros pecados pasados, de nuestros pecados presentes y de nuestros pecados futuros también. Entonces no debería haber ninguna barrera para que Dios escuche mis oraciones. Algunos pueden pensar esto. Pueden pensar: Dios ya me salvó, Dios ya me perdonó,
Así que no puede haber barreras entre Dios y mis oraciones. Hermanos, en el Nuevo Testamento encontramos que Pedro, hablándole a la iglesia, hablándole a cristianos, y se dirige especialmente a los esposos, les dice así en su primera carta en el capítulo 3. Escuchen bien, primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, y fíjense cómo dice Pedro, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Pedro les está hablando a cristianos, Pedro les está hablando a creyentes, Pedro les está hablando a personas que ya son salvas y que sus pecados han sido perdonados. Pero aún así Pedro les está diciendo, tengan cuidado en cómo tratan a sus esposas, porque si no las tratan bien, eso puede generar estorbos en sus oraciones. Es verdad, hermanos, que Dios en Cristo nos ha perdonado y que Él nos ha declarado justos y que gracias a su sacrificio tenemos vida eterna y en el día del juicio no seremos condenados. ¿Es verdad esto? Es verdad que tenemos vida eterna y que en el día del juicio no vamos a ser condenados. Pero eso no significa que Dios tenga que escuchar nuestras oraciones cuando hay pecado en nuestras vidas, cuando hay pecado que no hemos confesado. La razón es que el creyente verdadero sabe que tiene que obedecer a Dios en todos los aspectos de la ley y no solamente en aquellos mandamientos que le convienen. El creyente sabe que a pesar de ser salvo puede romper la ley, no debiera, pero puede hacerlo. Y por eso el creyente se arrepiente y le pide perdón a Dios. Entonces sí, hermanos, puede ser que Dios no escuche nuestras peticiones porque hay pecado en nuestras vidas. A pesar de ser salvos, eso no significa que Dios tiene que escuchar nuestras oraciones. Si hay pecado en nuestras vidas, si no hay arrepentimiento por esos pecados, ese pecado genera un estorbo entre mi oración y Dios. Entonces no podemos esperar que nuestras oraciones sean contestadas y ni siquiera pueden ser escuchadas por Dios cuando hay pecado en nuestro interior. Así que, hermanos, cuando oremos, examinemos nuestros corazones y si hay pecado, pidámosle perdón a Dios para que nuestras oraciones y nuestras peticiones no tengan estorbo. Enséñanos a orar. Le preguntaban los apóstoles a Jesús, arrepiéntete. Arrepiéntete. Examina el interior de tu corazón. ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones? ¿Por qué Dios no me escucha? Lo primero que tienes que hacer es preguntarte, ¿qué hay en tu corazón? ¿Cómo estás levantando las manos al Señor? ¿Qué actitud hay ahí? ¿Qué pecados tienes guardados por los cuales Dios no puede escucharte? Fíjense lo que dice el salmista David en el Salmo 66, versículo 16. Vengan y escuchen todos los que temen a Dios y les voy a contar lo que hizo por mí. Pues clamé a Él por ayuda, lo alabé mientras hablaba. Versículo 18. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, el Señor no me habría escuchado. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, el Señor no me habría escuchado. David era un hombre salvo. Por supuesto que era un hombre salvo. Pero él dice que cuando estaba orando a Dios, hubo algo que pudo detener esa oración, su pecado. Pero David dice, qué bueno que no cubrí mi pecado, qué bueno que no cubrí mi maldad, porque entonces Dios no me habría escuchado. Pero mi Dios escuchó y prestó oídos a mi oración. Alaben a Dios, quien no pasó por alto mi oración, ni me quitó su amor inagotable. Pero Dios le contesta a David, porque David confiesa su pecado. Hermanos, debemos arrepentirnos, porque Dios mira el interior del ser humano. Él sabe exactamente cuando le estamos pidiendo las cosas, qué cosas hay en nuestro interior, qué pecado hay en nuestro interior que puede impedir que Él escuche nuestras peticiones. Así que siempre que ores, busca, examínate, ve qué pecados puedes estar cometiendo y pídele perdón a Dios, que Él está dispuesto a perdonar. Número 2, mis amados hermanos, debemos arrepentirnos porque Dios mira el exterior también del ser humano, no solamente mide el interior, sino que también Dios mira el exterior. Sigue diciendo ahí en el versículo 15, en la segunda parte de Isaías capítulo 1,
porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Había un error que constantemente señalan los profetas, un error que constantemente cometía el pueblo de Judá. Y los profetas siempre se lo van a estar señalando. Ellos pensaban que porque en Jerusalén estaba el templo de Dios, Dios los iba a proteger y no les iba a pasar nada a pesar de cómo vivieran ellos. Ellos decían, aquí en Jerusalén está el templo, Dios no nos puede destruir, porque su promesa es que Él siempre va a cuidar de este templo. Así que podemos vivir nuestras vidas de la manera en la que queramos. Entonces ellos tenían su confianza puesta en ese templo, tenían su confianza puesta en ese edificio. Así que para ellos no había comparación con Sodoma y Gomorra. Para ellos era muy simple. Dios no puede acabar con esta nación como lo hizo con Sodoma y Gomorra, tan simple porque aquí está el templo de Dios. Sin embargo, si seguimos leyendo este pasaje, Dios les da las razones a ellos por la cual los compara con Sodoma y con Gomorra. Dios les dice, y así comienza el versículo 15, al final del versículo 15, Dios les dice, tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. No puedo escuchar sus oraciones porque tienen las manos llenas de sangre de víctimas inocentes. O sea, ellos estaban levantando sus manos para orar a Dios, para pedirle súplica, para que Dios les ayudara en una situación peligrosa para ellos. Pero era irónico porque levantaban esas manos, pero sus manos estaban llenas de pecado. Sus manos, no solamente ellos tenían pecado en su interior, pecados guardados que no habían confesado a Dios, también tenían pecados exteriores que habían cometido contra Dios. Si yo les preguntara a ustedes, mis amados hermanos, yo creo que cualquiera me puede responder. Si yo les dijera, ¿cuál es el pecado de Sodoma y Gomorra? Seguramente me responderían, la homosexualidad. Seguramente me responderían que ese era el pecado de Sodoma y Gomorra. Y seguramente me responderían esto, porque en la historia de Génesis, el único pecado que se menciona de Sodoma y Gomorra es precisamente la homosexualidad. Dios, cuando va a destruir Sodoma y Gomorra, dice la palabra de Dios que Él baja, y antes de ir a Sodoma y Gomorra, dice, voy a visitar a mi amigo Abraham, y lo voy a visitar porque le quiero platicar qué es lo que va a pasar. Él es mi amigo, y quiero que sepa qué es lo que va a suceder. Y entonces, cuando va Dios a platicar con Abraham, le dice, bueno, vengo a destruir Sodoma y Gomorra, porque el pecado ha sido demasiado, que ha subido hasta el cielo, y vine a ver si es verdad que hay tanto pecado en ellos. Y entonces sucede que van los ángeles a la ciudad de Sodoma y Gomorra y entran a la casa de Lot. Y dice la palabra de Dios que cuando Lot mete a estos ángeles a su casa, más tarde, al anochecer, todos los hombres de la ciudad van a la puerta de Lot a tocarle y a pedirle que sacara a los hombres que habían venido como extranjeros, porque querían tener relaciones sexuales con ellos. Entonces, cuando leemos la historia en Génesis, el pecado que se menciona de Sodoma y Gomorra es que estos hombres querían acostarse con otros hombres. En Judas capítulo 1, versículo 7, dice que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas estaban llenas de inmoralidad sexual y de toda clase de perversión sexual. Entonces, siempre que pensamos en Sodoma y Gomorra, el primer pecado que se nos viene a la mente es la homosexualidad. Pero el pecado de la homosexualidad no es el único pecado de Sodoma y Gomorra, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 16:49, fíjense lo que dice, los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Y esta es precisamente la acusación que Dios está haciendo con su pueblo Israel en Isaías. Dios les dice, ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos, luchen por los derechos de las viudas. ¿Por qué les tiene que pedir Dios esto a su pueblo? Bueno, muy simple, porque ellos mismos estaban oprimiendo a su gente. Ellos estaban desamparando a los huérfanos y estaban dejando sola a las viudas.
Considerando lo anterior, mis amados hermanos, y leyendo todo Isaías, para leer todos los pecados con los cuales Isaías acusa al pueblo de Dios, podemos resumir que los pecados por los cuales Dios está acusando a Israel y por lo tanto le está diciendo que no puede escuchar sus oraciones son los siguientes: inmoralidad sexual, injusticia social, codicia, inequidad económica, abuso de poder, homicidios, pereza, despreocupación, engaños, orgullo, infidelidad y otros pecados más. Dios no puede escuchar la oración de un pueblo que normaliza el pecado. Dios no puede escuchar la oración de un pueblo que aprueba leyes en la que llaman bueno a cosas malas y que llaman malo a cosas buenas, y que luego se presenta delante de Dios, sí, para pedir su ayuda, pero sin ganas de arrepentirse. Dios no puede escuchar esta clase de oración, mis amados hermanos. Dios no puede escuchar una oración en la que el pecado es lo normal, en la que se aprueban leyes pecaminosas. Dice la palabra de Dios en Proverbios 28:9, Dios detesta la oración del que no hace caso de su ley. Como ciudadanos de este país, los cristianos estamos llamados a vivir de una manera ejemplar. Los cristianos estamos llamados a no comportarnos como la gente que no tiene a Cristo. Y aunque nuestro gobierno diga, escúcheme bien, aunque nuestro gobierno diga que hay cosas que están bien, si están en contra de la palabra de Dios, nosotros no podemos decir que están bien, ni mucho menos practicarlas. Si nuestro gobierno aprueba leyes que están en contra de la palabra de Dios, nosotros no podemos decir que está bien. Y por lo tanto, aunque el gobierno apruebe esas leyes, nosotros tampoco podemos practicarlas. Porque como mencionamos en predicaciones anteriores, por encima de la ley civil está la ley de Dios. Y como cristianos nos debemos antes a la ley de Dios que a la ley de nuestros gobernantes. Lo triste, mis amados hermanos, lo triste y lo que yo puedo observar es que muchos cristianos han caído en prácticas pecaminosas que la sociedad tolera, que la sociedad ve como algo bueno, que la sociedad ve como algo que es correcto. Nosotros, hermanos, no podemos practicar eso. No podemos normalizar el pecado. El que la sociedad las tolere, el que nuestro gobierno las tolere, inclusive hasta las promueva, no significa que nosotros tengamos vía libre para practicar eso, si está en contra de la ley de Dios. A esta invitación, mis amados hermanos, a esta invitación que hicieron los mandatarios de orar a Dios, porque solamente Él puede ayudarnos, la verdad es que sí. La verdad es que sí, solamente es Dios el que nos puede ayudar. Pero para que Dios nos pueda ayudar, el pueblo necesita arrepentirse de sus pecados y los gobiernos necesitan también arrepentirse de su maldad. Debemos pedirle perdón a Dios como sociedad y como iglesia. Debemos pedirle perdón a Dios porque como sociedad y como iglesia hemos pecado, hemos hecho lo malo. Debemos arrepentirnos, hermanos, para que Dios pueda escuchar nuestras peticiones. De otra manera, Dios no nos va a escuchar. Yo creo que algunos cristianos no se dan cuenta de lo que está en juego aquí, mis amados hermanos. Por esa razón, tenemos que orar tanto por nuestros gobernantes. Por esa razón, promovemos que haya cristianos que puedan estar en la política. Por esa razón promovemos que haya cristianos que evangelicen a políticos. Porque muchas veces
de las leyes que aprueban esos países depende el juicio de Dios. Si los países aprueban leyes que están en contra de la voluntad de Dios, no podemos dudar de que el juicio de Dios se presentará. Por esa razón, tenemos que pedirle a Dios tanto por nuestros gobernantes. Tenemos que interceder por nuestro pueblo. Tenemos que clamar a Dios por perdón para nuestra nación. Porque Dios no solamente ve nuestro interior en los seres humanos, también Dios ve lo exterior, cómo nos comportamos con los demás, cómo cumplimos sus leyes, cómo tratamos a los más desprotegidos, cómo tratamos a los que tienen más necesidad. Dios se da cuenta de todas estas cosas, mis amados hermanos. Y como decía bien Salomón en su oración en el templo, tú, Dios, les das a cada quien lo que merecen sus obras. Como pueblo mexicano, merecemos que Dios acabe con nosotros. Merecemos morir por las leyes que se aprueban y por los pecados que son tolerados. Como cristianos, nuestro deber es interceder por nuestra nación y pedirle a Dios perdón en nombre de ella también. Lo cual, hermanos, me lleva al punto número 3. Debemos arrepentirnos porque Dios limpia al ser humano. Dice el versículo 18, después de que Dios les dice a ellos, yo no pude escuchar sus peticiones, yo no pude escuchar sus oraciones porque sus manos están llenas de pecado. Entonces Dios les dice en el versículo 18, vengan ahora y vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Hermanos, Dios sabe que el hombre es un pecador. Dios sabe que el ser humano es pecador. Y por eso le dice al pueblo, vengan, vamos a resolver este asunto. Yo puedo ayudarles a resolver este asunto. Yo puedo escuchar sus peticiones. Pero vengan a mí para que yo limpie sus pecados. Dios puede escuchar nuestras oraciones si venimos a Él pidiéndole perdón y arrepintiéndonos de nuestra maldad. Dios quiere escucharnos. Dios quiere escuchar tu oración, pero necesitas arrepentirte. Está Dios hablándole a su pueblo y le dice, vengan, quiero que resolvamos este asunto. Aunque sus pecados sean como la escarlata, o como dice la Reina Valera del 60, aunque sus pecados sean como la grana. Quiero que nos detengamos aquí un poco. Este es un término bien especial en el hebreo. Este es un término que significa que para poder haber adquirido ese color tan rojo, tuvo que haber sido teñido o pintado 2 veces para que no se despinte. Entonces, lo que está diciendo Dios aquí es que aunque tu pecado esté tan profundamente fijado en tu corazón, aunque tu pecado esté allí, pareciera que es imborrable, aunque tu pecado esté allí, tan profundamente fijado, que las lágrimas no son suficientes para limpiarlo, Él sí puede limpiarlo. Dios sí puede limpiar tu pecado si crees en lo que Él hizo por ti a través de su Hijo Jesucristo. Dios quiere resolver este asunto, pero necesitamos pedirle perdón a Dios, acercándonos a Él, confiando en el sacrificio de Cristo. Ninguno de nosotros puede alcanzar la perfección que Dios exigía para poder estar bien con Él. Ninguno de nosotros lo podía hacer. Por eso Dios mandó a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados, porque Él sí fue perfecto. Y ahora su justicia es nuestra
justicia. Por eso, mis amados hermanos, para que Dios nos escuche, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, debemos dejar de pecar y debemos aceptar la limpieza que solamente Dios puede hacer en nuestros corazones para poder estar bien con Él. Si tú que me estás escuchando en tu casa, probablemente no eres cristiano, probablemente estás escuchando esta predicación porque alguien te la compartió, estás escuchando este mensaje porque lo pusiste y de pronto salió. Si tú estás ahí en tu casa y no tienes una relación con Dios, no es una casualidad que Dios te esté hablando a ti en este día. Si no has aceptado que Jesús venga a tu vida, yo te invito a que este día lo hagas. El hombre no puede estar bien con Dios si no se arrepiente de su maldad y busca el perdón de Dios. Arrepentirse no solamente es llorar por el pecado. Cualquiera se lamenta por errores que comete. Arrepentirse es buscar la manera de dejar de pecar, es darle la espalda al pecado. Es decir, yo ya no quiero ese camino que solamente me está llevando a la destrucción. Pero ninguno de nosotros es capaz de dejar su pecado, ninguno de nosotros es capaz por sí mismo. Necesitamos que Dios esté en nuestras vidas. Así que si tú no le has pedido a Dios que entre en tu corazón, yo te invito a que en este día ores, le pidas a Dios perdón por tus pecados, para que te pueda escuchar, y entonces pídele que Él entre a tu vida y que te ayude a dejar el pecado, que transforme tu interior, que te dé un nuevo nacimiento del que hablamos tanto los cristianos. Pídele a Dios por eso. Mis amados hermanos, en estos momentos en que nuestro mundo necesita de la intervención de Dios, en estos momentos en los que el mundo necesita tan especialmente la intervención de Dios, los cristianos ahora sabemos que Dios solamente va a escuchar nuestras peticiones si hay arrepentimiento. Por eso debemos orar por nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes no pueden decir tan a la ligera que necesitamos a Dios y seguir aprobando leyes que van en contra de la ley de Dios. Porque por un lado reconocen que lo necesitan, pero por otro lado le están dando la espalda a su ley. Mientras nuestros gobernantes sigan aprobando y promoviendo leyes que están en contra de la voluntad de Dios, seguiremos batallando con los mismos problemas, seguiremos teniendo pandemias, seguiremos teniendo otras clases de la manifestación del juicio de Dios. En nuestros tiempos, mis amados hermanos, en los tiempos en los que vivimos, están los mismos pecados que los que había en Judá cuando Isaías hablaba con ellos. En nuestro mundo también observamos inmoralidad sexual, injusticia social, codicia, inequidad económica, abuso de poder, homicidios, pereza, despreocupación, engaños, orgullo, infidelidades. Es lo mismo, hermanos, estamos viendo la misma clase de pecados que había cuando Dios aquí envió juicio a su nación. Así que, mis amados hermanos, cuando oremos por nuestro país, pidamos perdón por él. Dice la palabra de Dios que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Pero para que podamos ser declarados justos, obviamente después de haber sido aceptados por Dios, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, es a lo que me quiero referir, para que nuestras oraciones sean escuchadas, tenemos que examinar nuestro corazón y si hay pecado arrepentirnos y confiar en que el sacrificio de Cristo Jesús nos ha limpiado de todo pecado. Pero mis amados hermanos, como iglesia cristiana, como hijos de Dios, sí podemos interceder por nuestra nación. En la Biblia encontramos por lo menos 4 ocasiones en las que hombres justos intercedieron a Dios por su pueblo. Encontramos a Moisés pidiendo por el pueblo de Dios. En un momento en el que Dios dijo, voy a destruir a toda esta nación. Él dijo a Moisés, apártate y voy a hacer de ti una nación más, porque estos israelitas siempre van a estar obstinados en pecar contra mí. Y entonces Moisés ora y le dice a Dios, no Dios, no destruyas a tu pueblo, es tu posesión más preciada. Y Dios escucha la oración de Moisés. Escuchamos también a David
intercediendo por su nación. Escuchamos a Nehemías intercediendo también por su nación. Y escuchamos también a Daniel cuando están allá en el cautiverio diciéndole a Dios: Señor, estamos en el cautiverio porque pecamos, porque hemos pecado contra ti. Perdona nuestra maldad. Y Dios escucha la oración de estos hombres justos que clamaban a Dios, porque estos hombres se deleitaban en Él, se deleitaban en la ley de Dios y vivían bajo sus mandatos. Dios le prometió a Abraham, cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, Él le dijo a Abraham: si por lo menos encuentro 10 personas justas en Sodoma y en Gomorra, no voy a destruir esa ciudad por amor a esos 10. Si Dios no ha destruido nuestras naciones, es porque el pueblo de Dios intercede por su nación. Se supone, hermanos, que entre nosotros debería haber más de 10 justos, pero examinemos nuestros corazones para que no haya estorbos de pecado, para que Dios nos escuche. Muy seguramente, mis amados hermanos, va a pasar esto, y no soy profeta, no estoy profetizando algo que va a pasar. Lo que estoy diciendo lo digo porque es lo que comúnmente he visto. Muy seguramente cuando acabe el final, cuando lleguemos al final de la pandemia, cuando acabe esta crisis que estamos teniendo, tanto de salud como también económica, muy seguramente muchos mandatarios dirán y harán alarde que salimos de la crisis, que salimos de la pandemia por su excelente manejo de la política. Seguramente muchos mandatarios se colgarán este acto tan grandioso y dirán que gracias a ellos las crisis, las pandemias no llegaron a mayores consecuencias. Pero nosotros, mis amados hermanos, como el pueblo de Dios, sabemos que Dios detuvo su juicio porque nos humillamos ante Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados y por los pecados también de nuestra nación. Cuando Jesús estaba a punto de morir y estaba ahí clavado en la cruz, cuando Esteban, el mártir, el primer mártir de la iglesia, y en Hechos, estaba a punto de morir apedreado por predicar el evangelio, los dos clamaron esto: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Como pueblo de Dios, mis amados hermanos, estamos llamados a interceder en nuestra nación, porque nuestros gobernantes que no tienen a Cristo no saben lo que hacen. Y por eso aprueban leyes que están en contra de la ley de Dios. Tenemos que interceder por nuestra nación, pidiendo perdón por los pecados que se cometen todos los días. Tenemos que orar. Pero tenemos que orar, hermanos, primero siendo conscientes del pecado que hay en nosotros y pidiéndole perdón a Dios por ello, para que Dios pueda escuchar nuestras peticiones. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque como nación estamos atravesando momentos difíciles, Padre. No solamente como nación, como planeta entero, Dios. Estamos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado. Esta pandemia, Padre, que hay, esta peste destructora, es porque seguimos tolerando la maldad. Es porque nuestros gobernantes siguen aprobando leyes, Señor, que están en contra de tu palabra. Señor, te pedimos perdón por nuestra nación. Somos tan pequeños, Padre, delante de ti. No acabes con nosotros, Señor. Aún como hijos tuyos, no hemos cumplido tu ley, Padre.
No amamos a nuestro prójimo, Señor. No respetamos a nuestra esposa, Padre. No amamos a nuestros hijos. No intercedemos por nuestra nación, Señor. Perdónanos, Padre. Ten piedad, Señor, de nosotros. Purifica tu iglesia, Señor. Purifícala, Padre. Límpianos de nuestro pecado, Señor. Que no sigamos haciendo ídolos, Señor. Que no hagamos ídolos del dinero, Padre. Que no hagamos un ídolo, Señor, de nuestras posesiones. Porque solamente tú mereces, Señor, toda nuestra adoración. Padre, perdona a tu iglesia, campamento de Dios. Perdónanos, Señor, cuando no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Te suplico, Señor, que sigas estando con nosotros, que no nos dejes, Padre. Te pido por todas las familias de esta iglesia, Dios. Te suplico por sus vidas, Padre. Que realmente podamos adquirir ese carácter de Cristo. Queremos ser más como Jesús, Padre. Trabaja en todas las áreas de nuestra vida. En ningún momento, Padre, nos dejes estar a gusto con nuestro pecado, Señor. Repréndenos, Señor, exhórtanos. Disciplínanos, Padre. Queremos crecer en tu gracia y en tu fe, Señor. Cuida de nuestra nación, Padre. Cuida del mundo entero, Señor. Somos creación tuya, Padre. Hemos sido creados a tu imagen y semejanza. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.